Buenos días. Vamos a saludarnos como saludaba el apóstol Santiago. Decía el apóstol Santiago: mis amados hermanos. No lo digo yo, lo dice él. Mis amados hermanos, dirigiéndose a aquellos hermanos de aquella época, de aquel tiempo, haciéndoles un recordatorio para que sus almas, sus corazones pudieran ver, percibir quiénes eran ellos y quién era el Dios grande que ellos habían conocido, revelado a través de la persona de Jesucristo. Santiago, capítulo 1, versículo 16. Ahí te invito, mi amado hermano, hermana, como dice Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 16. Temática de este día: árboles que permanecen. Árboles que permanecen. ¿Y por qué nos vamos a referir de esta manera? Enseguida lo vamos a entender. Mis amados hermanos, les dice Santiago el apóstol, no hierren, es decir, no se equivoquen. ¿Por qué? Porque algunos de ellos estaban diciendo que eran tentados, y Santiago les aclara muy bien que la tentación que estaban llevando, la prueba que estaban sobrellevando, no era que Dios les estuviera tentando, porque Dios no era tentado por el mal. Entonces les corrige, les dice: no hierren. Toda buena dádiva, toda dádiva buena o toda buena dádiva y perfecta, toda dádiva buena y perfecta, versión peshita, versión griega dice inversamente, toda dádiva buena y perfecta procede ¿de dónde? ¿Procede de quién? Procede de lo alto. Le dice Santiago, desciende del Padre de las luces. Toda buena dádiva, todo don perfecto, es decir, todo carisma, toda gracia, todo lo que proviene para los hombres, procede de lo alto. Desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio alguno ni sombra de variación. Y cuando nosotros nos vamos a la naturaleza, ¿de dónde procede el agua que hace germinar las plantas, los árboles, hace fluir los ríos, producir esos estanques en las cuencas, de tal manera que pueda acumularse el agua y ser alimento para las bestias? Procede de lo alto, procede de arriba, procede del cielo. ¿De dónde viene la luz? ¿De dónde viene la luz que hace que las plantas germinen, que se lleven a cabo los procesos fotosintéticos para que nosotros podamos tener alimento? ¿De dónde viene? Viene de lo alto. ¿De dónde viene toda bendición? De lo alto. ¿De dónde fluye el agua derretida que es producto de la nieve? De lo alto. La mayoría de las cosas proceden de lo alto. Cuando nosotros hay este entendimiento de que todo procede del cielo, ese reconocimiento en nuestro corazón, podemos caminar en una vida tranquila, en una vida de libertad, pero sobre todo en una vida de bendición. Seremos árboles que nunca caen. ¿Por qué? Porque caminaremos en el reconocimiento de quién y del cual proceden todas las cosas. Te invito ahora, después de ver Santiago capítulo 1 versículo 16, que nos habla que toda buena dádiva, todo un perfecto, todo lo que tú tienes, hermano, procede de Dios. Ciertamente nos hemos esforzado, hemos trabajado, hemos estudiado, hemos logrado algunos méritos académicos y nos han colocado en cierta posición, pero
Si Dios no hubiera permitido esas situaciones, no tuviéramos nada. Cuando nosotros llegamos a ese reconocimiento a nuestro corazón, que todo procede de la mano de Dios, reconocemos no solamente a Dios, sino que le glorificamos. Eso le aconteció a un hombre que era como cualquiera de nosotros. Era un hombre. Nació en una región de Babilonia. Sin embargo, a Dios le plació levantarlo como uno de los gobernantes de aquella época para ejecutar juicios contra su pueblo. Y no solamente juicios, para ser de bendición para su pueblo. Todo aquello que se levanta o todo aquello que cae es porque Dios lo permite. Se levantó el imperio asirio, siguió el medo-persa, continuaron los griegos, terminó el romano, y eso solamente cumple los propósitos de Dios. Hubo un hombre llamado Nabucodonosor, al cual te invito hoy a que vayamos a ver en el capítulo hoy que nos ocupa en el libro de Daniel, Daniel capítulo 4. Vamos a ver un hombre, Nabucodonosor, que pensó que todo lo que él tenía, lo tenía por su mano, lo tenía por su poder. Y muchas veces cuando nosotros perdemos esa realidad de que todo lo que tenemos, todo lo que viene, proviene de la mano de Dios, entonces empezamos a ser menos. Cuando Adán y Eva, usted está buscando el capítulo 4, cuando Adán y Eva pensaron que ellos podían llegar a ser igual a Dios, que podían tener acceso a ese conocimiento del bien y del mal, que podían ser como dioses, cuando quisieron alcanzar lo inalcanzable, lo que solamente está en la mano de Dios, aquello que solamente Él tiene en su control, tiene en su poder, vinieron a menos. Quisieron alcanzar lo inalcanzable y vinieron a ser menos. Cuando nosotros vemos igualmente en Isaías 14, como aquel ser de luz dijo: subiré hasta lo alto, hasta las estrellas del cielo, allí me sentaré, sobre los montes me estableceré. Cayó hacia lo profundo, hacia el Seol, cayó como un rayo. Yo venía a Satanás caer como un rayo. ¿Cuál fue el principio de su caída? El hecho del principio de su exaltación. Cuando nos trasladamos por ahí al libro de los Hechos, capítulo 12, vamos a encontrar a un hombre también llamado Herodes. Un hombre Herodes que tenía dominio sobre aquellas regiones, específicamente una región alta sobre Tiro y Sidón. Aquellas personas llegaron a buscar una benevolencia de parte de él. Con ropas reales él salía en todo momento y empezó a hablar, a discurrir. Aquella multitud, con el afán de obtener su bondad o su favor, empezó a gritar: voz de Dios y no voz de hombre es esta. Inmediatamente cuando él dice, no atribuyó la gloria a Dios, no reconoció a Dios, en ese preciso momento un ángel de Dios lo hirió y murió comido de gusanos. Principio, el reconocimiento de Dios. Y esto fue lo que le pasó a este hombre llamado Nabucodonosor. Una persona, un hombre como tú, como yo, que fue exaltado por Dios. Y un día recibió un sueño, un árbol que crecía, pero que de pronto era derribado. No entendía él. Muchas no entendemos por qué ocurren cosas en nuestra vida y las entendemos hasta el momento de la humillación. Muchas veces no entendemos por qué empezamos a crecer, empezamos a avanzar y de pronto la copa de nuestro árbol, aquello que proveía nidos para los pájaros, sombra para el que pasaba, cobertura, es decir, se extendía en poder, de pronto aquello acaba. Y no entendemos que aquella copa está sostenida por un tronco, que ese tronco está afirmado en la tierra con sus raíces. Eso le hizo entender el Señor. Cuando él recibe ese sueño, llama a Daniel. Daniel le explica y le dice: te expulsarán de entre los hombres. 4:25. Tu morada estará junto con las bestias del campo, te darán a comer hierba como a un buey, y te empaparás con el rocío del cielo. Y 7 tiempos transcurrirán sobre ti hasta que reconozcas, estamos hablando del reconocimiento, hasta que reconozcas. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que no entendemos? Suceden y no sabemos el por qué. Así como Nabucodonosor, él recibió un sueño y no sabía, no entendía lo que estaba pasando. Es decir, no podía percibir
la falta de su propio corazón. Y ahora viene Daniel, le revela por el Espíritu de los dioses santos cuál era su realidad. Esto es lo que va a suceder. Le dice, hasta que reconozcas que el Altísimo es el que ejerce el dominio sobre el reino de los hombres y Él lo entrega a quien le place. Toda buena dádiva, todo don perfecto procede de Él, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. ¿Por qué no hay cambio? Porque Él no quería la destrucción de Nabucodonosor, simplemente Él quería que reconociera que todo lo que tenía en su reino provenía de su mano. No era el afán del Señor destruir a aquel hombre, sino el sencillo hecho del reconocimiento de que Él era hombre y que Él era Dios. De tal manera que le dice, respecto a lo que dijo, de dejar las raíces del tronco del árbol significa el reino te será restablecido. Dios no busca la destrucción, Dios busca la restauración. Cuando viene una prueba sobre nuestra vida, no es para que el árbol sea caído, el tronco sea devastado, sino por el contrario, para que ese tronco vuelva a levantarse y vuelva a dar el fruto de vida, el cobijo de salvación, entendiendo que todo procede de la mano de Dios. Eso fue lo que le fue anunciado a Nabucodonosor. Por tanto, dice, mi consejo te sea grato. Redime tus pecados con actos justos y tu iniquidad con compasión para los débiles, hasta que alejes de ti tus transgresiones. Esto le aconteció al rey Nabucodonosor. Muchas cosas, hermano, acontecen en nuestra vida que no las entendemos. No sabemos por qué. Viene la palabra, se nos dice, sin embargo, no podemos sopesar esa palabra, ni podemos traerla como un llamado a nuestro corazón, porque nuestro corazón está tan engrosado en el orgullo, en la soberbia, en aquellas cosas que no vemos, que pensamos que no somos nosotros. Dice la Escritura que 12 meses después, mientras paseaba el rey Nabucodonosor por el palacio real de Babilonia, 12 meses después, la palabra ya había llegado, pero esa palabra quedó en el olvido, quizás quedó en un rincón de su casa, solamente como un pensamiento, como una experiencia que pasó. La palabra estaba allí, faltaba ahora la experiencia que lo llevaría a reconocer efectivamente que su corazón estaba enaltecido, de tal manera que paseando él por el palacio real, dijo él, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi sede real a fin de fortalecer mi dominio y para mi gloria? Error garrafal que muchas veces todos cometemos. Pensamos que todo aquello que hemos recibido lo hemos creado por nuestra propia fuerza. Pensamos que es nuestra capacidad, pensamos que es nuestra fuerza, pensamos que son nuestras habilidades, pensamos que es nuestra formación académica o profesional la que puede hacer lograr que algo suceda. No, solamente todo procede de la mano de Dios. Los grandes avivamientos nunca sucedieron por la pericia de los hombres. Las grandes multitudes que llegaban a Cristo nunca sucedieron por las grandes o elocuentes predicaciones. Simplemente era porque eran hombres humildes, sencillos, que tomados por el Espíritu de Dios podían llevar lo que el Espíritu Santo ponía en sus corazones. Uno de los grandes avivamientos en los Estados Unidos, Jonathan Edwards, una persona que a todas luces dormía a sus auditorios, sin embargo, leyendo, porque en aquel entonces se acostumbraba a leer los sermones cada domingo, leyendo, el Espíritu Santo tocando los corazones. No fue el hombre, fue el Espíritu Santo el que hizo la obra. Y ese gran avivamiento en los Estados Unidos produjo cientos de almas en salvación y cientos de siervos que hoy sirven con ese espíritu fervoroso en muchas regiones del mundo llevando la palabra del Señor, nosotros un testimonio de ese fruto. Pero bien, regresamos a Nabucodonosor. Todavía estaba la palabra en su boca, la boca del rey, cuando surgió una voz del cielo. Así dice, a ti, rey Nabucodonosor, se te dice, tu reino se te ha sido quitado. Serás expulsado entre los hombres junto con las bestias del campo. Será tu morada y te darán a comer hierba como a buey y te empaparás con el rocío del cielo. Transcurrirán sobre ti 7 tiempos, lo que había sido dicho.
hasta, y aquí nos detenemos, hermano, en esta traducción Peshitta, la siriaca, que dice, hasta que reconozcas. ¿Por qué estamos hablando del reconocimiento? Porque hasta que nosotros reconozcamos que todo procede de la mano de Dios para nuestra bendición, entonces es cuando volveremos a resurgir como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan su fruto a su tiempo, porque reconocemos que todo proviene de la mano de Dios. Hasta que reconozcas, le dice esa voz del cielo, y es la misma voz que nos dice a nosotros hoy, hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el que ejerce el dominio sobre el reino de los hombres. Él ejerce el dominio sobre el reino de los hombres. Él es el que pone a una autoridad, quita a otra. Él hace que sucedan guerras o permite guerras en ciertos lugares, y en otros, como el nuestro, no los permite. Algunos huyendo de sus países por la guerra, por la persecución. Nosotros aquí seguros. Es Dios el que a unos pone en un lugar, a otros pone en otro. Todo para cumplir su plan y su propósito de que reconozcamos que Él es Dios. Que el Dios Altísimo es el que ejerce dominio sobre el reino de los hombres y que Él lo entrega a quien le place. Él lo entrega. Todo dominio, todo poder pertenece a Él, a Dios. Él lo entrega a quien le place, es por su voluntad. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. ¿Cuántas veces cuando nosotros hemos sido movidos como congregación en los dones, dones de profecía, dones de sanidad, cuántas veces nos apropiamos de ese don cuando el don no es nuestro, el don es de Él? Él lo entrega a quien le place y designa sobre Él, y es el mensaje que la palabra nos trae hoy, al más débil de los hombres. Dicen otras versiones, al más humilde de los hombres. Al más humilde de los hombres. En ese momento se cumplió la palabra acerca del rey Nabucodonosor. Y efectivamente, todo aquello que le había sido dicho sucedió tal cual. Así anduvo, comiendo hierba. Pero llegó un momento, y eso es lo más importante, porque el Señor nos lleva al reconocimiento. Nunca nos lleva a nuestra destrucción. Nos lleva a reconocer para poder ser levantados nuevamente como árboles establecidos por Él. El Señor no quiere la muerte del impío, no desea la muerte del pecador, sino todo lo contrario, que nos volvamos a Él en reconocimiento, en arrepentimiento, para llegar a tener vidas bendecidas por Él. Entonces, habiéndose cumplido el tiempo, yo, el rey Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, dice el verso 34, y recuperé la razón. Entonces bendije al Dios Altísimo. Hermano amado, ¿hacia dónde nos lleva el reconocimiento de Dios? Nos lleva a bendecirlo a Él, nos lleva a alabarlo a Él. Y es hermoso cómo la Escritura, después de este trato que dio este hombre, dice, entonces bendije al Altísimo. No hubo resentimiento, a pesar de que él anduvo como buey comiendo hierba del campo. Cuando entendió el motivo por el cual fue humillado, no elevó su voz en contra de Dios, sino todo lo contrario, lo bendijo, porque se dio cuenta que aquel trato que había recibido en su vida había sido para reconocer que el mismo Dios que lo había establecido lo quería hacer permanecer en ese lugar. Pero había sido su soberbia, su exaltación, la que lo había alejado de esa bendición que Dios le había dado. Por eso el reconocimiento de Dios en cada cosa que hagamos, en cada bendición, cada bien, cada dádiva que viene del cielo, el reconocerle a Él, el darle gracias, que todo viene por Él. Gracias, Señor, por la inteligencia que me diste. Gracias, Señor, por el bien material. Gracias por la capacidad que nos das. Cuando nosotros tal actuamos, entonces Él es glorificado. Dice, entonces bendije al Dios Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es dominio eterno y su reino de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada en su presencia. Él hace cuanto le place con sus huestes en los cielos. ¿Quién le puede decir, qué haces?
En ese mismo instante recuperé la razón. Y en el versículo 37, con eso concluimos, ahora yo, Nabucodonosor, y así podemos decir nosotros cada mañana, ahora yo, Elvira, Ernesto, Carlos, Mónica, todos los que hoy estamos reunidos, podemos decir, ahora yo, después de haber entendido que todo lo que yo sufrí o viví es para que entendiera y glorificara al Dios del cielo, ahora yo, en este caso Nabucodonosor expresó así, nosotros lo expresamos hoy en nuestro tiempo, en el tiempo que hemos estado viviendo, alabo, mire qué hermosura, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo. Alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo. Aquella prueba temporal, lo único que hizo en su corazón es que se rindiera. Y aquel árbol que estaba caído, del cual Dios dijo, no cortes sus raíces, es decir, déjalo, porque se volverá a levantar, volvió a ser el mismo árbol, pero ahora entendiendo que toda bendición provenía del cielo y que solamente él era un instrumento plantado en la tierra, levantado por Dios para ser instrumento de bendición. Así eres tú, instrumento de bendición para tu familia, para tu iglesia, para tus compañeros en el trabajo, reconociendo y dándole la gloria a Él. Yo, Nabucodonosor, alabo, exalto, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y justas, todas sus obras. No hay injusticia en Él. Todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, todo lo que Él permite en nuestra vida es una obra de justicia y todo es verdadero porque Él es verdad. Él puede humillar a los que se conducen con soberbia. Así termina la expresión de Nabucodonosor. Él puede humillar a los que se conducen con soberbia. Pero esa humillación que viene de Dios es para nuestra exaltación. Cuando la tristeza nos lleva al arrepentimiento, es una tristeza que termina en gritos de alegría. La tristeza del mundo es para muerte. La tristeza de Dios es para arrepentimiento que nos lleva al gozo de saber y entender que todo, hermano, proviene de la mano de Dios. Podemos darle gracias a nuestro Dios en esta mañana diciendo gracias, Señor, porque todo proviene de tu mano. La casa que tenemos, los bienes de que disfrutamos, la nación en la cual nos encontramos, todo proviene de tu mano y te damos gracias. Alabamos y glorificamos a ti, Dios del cielo. No hay mejor manera de terminar que glorificando a nuestro Dios Padre, así como decía Nabucodonosor, alabo, te glorifico, te exalto, oh Rey del cielo. ¿Por qué, Señor? Porque así como vemos ese versículo en pantalla, que todo lo que respira alabe al Señor, es el reconocimiento de que todo procede de ti. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por cada buena dádiva, por cada don perfecto. Gracias, Padre, por cada hermano que envías en apoyo. Gracias, Señor, por cada palabra que envías en nuestro corazón. Te exaltamos, Señor, porque nos has puesto en un lugar en el cual podemos buscar tu rostro cada mañana. Gracias, Señor, porque cada situación de vida que transcurre sobre esta tierra, sabemos, Señor, que tiene el propósito de llevarnos cada día más al conocimiento tuyo. Y sea cual fuere, Señor, la abundancia o la necesidad, Señor, en todo por todo hemos sido enseñados y en toda circunstancia, Señor, te alabamos. En la bonanza, en la necesidad, Señor, en los montes, en los desiertos, Señor, en lo alto, Señor, de una cueva escondido, Señor, o perseguido, Señor, por un ejército, huyendo, Señor, desolado como David, o acompañado, Señor, de todo su ejército, de tus amigos, en cualquier lugar, Señor, tú eres exaltado y glorificado. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos en esta mañana, bendícenos a todos aquellos, Señor, que salimos con corazón radiante, Señor, con corazón gozoso, Señor, para glorificar tu nombre en este día. En el nombre de Jesús, seas tú exaltado y glorificado. Amén, Señor. Mis amados hermanos, nos retiramos, cada uno a las tareas propias, glorificando a Dios. Y un consejo, hagámoslo con gozo, con alabanza, no importa el dolor, no importa el dolor de rodilla, de brazo, de lo que traigamos o de la carga que tengamos encima.
Vengan a mí los que están trabajados y cansados, yo los haré descansar. Alabemos a nuestro Dios, glorifiquémoslo. Démosle gloria a Él, porque cuando le damos gloria, Él es exaltado. Dios los bendiga, un abrazo. Si Dios quiere, nos encontramos a la noche y Dios mediante el día de mañana, si Dios quiere. ¿Quién puso ese corazón tan bonito? ¿Quién fue? Pusieron un corazón. Qué suave. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Hermanos, todo lo que somos lo somos por la gracia de Dios.